Vuelvo con mis comentarios de libros, con esta sección de libros recomendados. En este caso se trata de un libro publicado en la editorial Herder, escrito por Stefan Lesenik, titulado La sociedad de la externalización. Stefan Lesenik nació en el año 1965 y es catedrático de sociología en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich y ha sido presidente de la Sociedad Alemana de Sociología. La sociedad de la externalización está traducido por Alberto Ciria y se ha publicado en el 2019, ha aparecido este año. Bueno, es un libro que leí ya hace un tiempo, pero que he tardado prácticamente más de 2 meses en comentar o en hacer una lectura o en indicar algunos de los pasajes principales. El libro tiene 5 capítulos. El primero se titula A nuestro lado el diluvio, el segundo externalización, desigualdad social considerada en sus correlaciones, el tercero vive y deja morir la externalización como cambio desigual, el cuarto dentro contra fuera, externalización como monopolio de movilidad, y el quinto tenemos que hablar, imaginarse que el problema no existe es cosa de ayer. Comienza con una cita de Rob Nixon de su libro Slow Violence and Violencia Lenta y Ambientalismo en el ámbito de la pobreza del año 2011, que dice que es una condición generalizada de los imperios ejercer influencia sobre amplias franjas del planeta sin que la población del imperio tenga conciencia de este impacto, de hecho sin tener siquiera conocimiento de la existencia de muchos de los lugares afectados. El primer capítulo, el titulado A nuestro lado el diluvio, que es una frase célebre atribuida a Luis XV, que dijo después de mí el diluvio, comienza con una cita del famoso libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, de 1971, que dice que la división internacional del trabajo consiste en que unos países se especializan en ganar y otros en perder. Y comienza como la crónica de una catástrofe anunciada y se refiere a el desastre que se produjo en el río Dosé en el noviembre del año 2015 en esta ciudad minera del Estado Federal de Minas Gerais, cuando se rompieron las presas de contención donde se recogían las aguas residuales de una mina de hierro y como 70 millones de metros cúbicos de lodo con alto contenido de metal pesado, con un volumen, dice que llenaría 25.000 piscinas olímpicas, se virtieron sobre la comunidad colindante de Bento Rodríguez en el curso fluvial del río Dosé. El antiguo río Dulce, con 853 kilómetros de longitud, se convirtió en un río enormemente tóxico, cargado de residuos de hierro, plomo, mercurio, zinc, arsénico y níquel, y por tanto ese ecosistema quedó completamente devastado. Bueno, ese tipo de catástrofes ecológicas, como sabemos, acontecen constantemente en el mundo en el que vivimos y como pues en esa zona en la que prácticamente casi todos los hogares, o se dice aquí que 4 de cada 5 hogares dependían de los materiales y del trabajo que se producía en la mina, pues vieron cómo el agua del que tenían que sobrevivir había sido contaminada y les llevaba a sufrir tremendas enfermedades. En la página 16 dice que somos nosotros quienes apoyamos la explotación global y a gran escala de las fuentes de recursos, así como las contaminaciones medioambientales, las condiciones laborales y las condiciones de vida que aquella población conlleva o que aquella explotación, conlleva en los países productores de las materias primas. Vivimos en una especie de cápsula de cristal, en una cápsula de aluminio y tenemos una relación absolutamente tóxica con todo aquello que producimos y nuestro consumo es el que genera la devastación. Da igual si nos fijamos, dice este sociólogo, en la producción de algodón o en el cultivo de la soja, en la contagiosa fiebre de los terrenos deportivos o en los smartphones, el río Dosé, es decir, la contaminación de aquello que nos sostiene, se está produciendo en todas partes. Lo que intenta este libro, lo que intenta el libro de Stefan Lesenik, La sociedad de la externalización, es tratar de mostrar
las conexiones y las dependencias que se producen hoy en las estructuras, en sus relaciones globales y cómo se producen repercusiones recíprocas en el ámbito de la modernidad y de la globalización y cómo estamos asistiendo a lo que llama externalización de los costes y las cargas del progreso. Estamos en una época de desigualdad en el bienestar global y se produce toda esta situación del 99% y de ese 99% que sufre las consecuencias de la globalización y que no consigue esos beneficios que se lleva el llamado 1%, que es una de las famosas consignas asociadas con el movimiento Ocupar Wall Street. Tenerlo todo, dice en la página 22, y querer aún más, no es una actitud privilegiada de los llamados los de arriba, sino que conservar el propio bienestar privando de él a los demás es un lema vital, tácito e inconfesado de las sociedades calificadas como avanzadas del norte global, y su mentira vital colectiva es negar ante sí mismos la dominante de este principio de distribución y los mecanismos de su aseguramiento. Libros como El Capital en el siglo XXI de Piketty han defendido una suerte de enfoque unilateral. Piketty muestra que en los países más ricos del mundo hay ricos que recientemente se están enriqueciendo más y más, agradeciendo su posición y tratando de asegurarse el mantenimiento en ella, y se basa en el aprovechamiento del capital heredado. Los gastos que tuvieron los hogares en 2008 en las zonas ricas del mundo para mantener o para alimentar a sus perros son, o lo que genera eso que llama aquí Perrolandia, Dogland, está muy por encima de los ingresos medios que se tienen en países como Paraguay o Egipto, y sobre todo esto le lleva a Stefan Lesenich a decir que a veces los pobres tendrían que decir que les gustaría vivir como un perro, pero vivir como un perro del mundo de los ricos. Estamos, por tanto, en el momento de la externalización de la buena vida o de la generación de una vida por medio de la sumisión de los otros, o tenemos esta vida que tenemos porque la tenemos porque conseguimos someterle y por tanto nuestra vida es a expensas de los demás. Este proceso de externalización es un proceso en el que algo se traslada de dentro hacia afuera y habitualmente se atribuye a las organizaciones, por ejemplo a empresas que no quieren hacerse cargo de los daños medioambientales que causan y que sacan provecho de transferir esos costes a terceras partes ajenas. También se pueden extrapolar a unidades sociales mayores, así las sociedades ricas y altamente industrializadas de nuestro mundo deslocalizan los efectos negativos de sus actividades, trasladándolas a países y personas en regiones del mundo más pobres o presuntamente menos desarrolladas. La externalización designa, por tanto, según este libro, aquella lógica con la que funciona el sistema capitalista mundial, pero es ejercida por agentes sociales que existen realmente. Vivimos bien, sin duda, porque hacemos que otros vivan cada vez peor. Externalización no es tanto, señala el sociólogo Stefan Lesenich, una fórmula de diagnóstico de la época, cuanto una fórmula de análisis estructural. Sociedad de la externalización es una suerte de concepto genérico que nos habla de la formación moderna de la sociedad capitalista, que fue desde el comienzo siempre una sociedad de la externalización. Tras el triunfo, lo sabemos, del capitalismo en la competencia global de sistemas, no se ha producido el proclamado final de la historia por Fukuyama. Se ha producido, eso sí, el final del socialismo real, que no ha inaugurado una nueva fase del desarrollo del capitalismo global, sino que ha generado este mundo de la mafia y de la externalización, y sobre todo se ha creado esta externalización absolutamente radicalizada. Por eso, dice en la página 30, uno se aferra a la utopía de un efecto de ascensor global generado por el crecimiento económico, a raíz del cual también son favorecidos aparentemente los pobres y los paupérrimos de este mundo, sin que con ello se toque seriamente ni tenga que cuestionarse el privilegio relativo de las sociedades ricas, de las sociedades prósperas. Este libro, el libro La sociedad de la externalización de Stefan Lesenich, pretende estimular el malestar frente a este mundo de desigualdades, este mundo de la desigualdad,
y sobre todo trata de cuestionar el bienestar del capitalismo mostrándonos las desigualdades sociales internas y cómo esas desigualdades no se han ido superando, sino que se han ido expandiendo. El segundo capítulo se titula Externalización, desigualdad social, considerada en sus correlaciones, y comienza diciendo que las sociedades de la externalización no son un fenómeno del siglo XXI, sino que la externalización se viene practicando socialmente desde los comienzos del capitalismo global. Es decir, ya en tiempos anteriores a la Primera Guerra Mundial había un capitalismo globalizado y en las décadas comprendidas entre 1870 y 1914 la internacionalización de los flujos de comercio y capital fue incluso más marcada que en el propio siglo XX. El sistema económico del capitalismo buscó desde sus comienzos la expansión, la ampliación de su ámbito de aplicación y el traspaso de sus fronteras. Bueno, esa dimensión está señalada también por Adam Smith, uno de los fundadores de la economía tradicional clásica, que había señalado el principio según el cual se establece que el bienestar de las naciones surge gracias al aprovechamiento estratégico de las situaciones relativamente propicias. Los urbanitas están en mejores condiciones de fusionarse hacia adentro y de cerrarse hacia afuera, de coordinar y regular entre sí su actividad productiva y de protegerse de la competencia externa para constituirse como una comunidad económica de intereses y trasladar la presión de la competencia a los proveedores en los alrededores campesinos, por ejemplo, pagando los precios más bajos posibles por la compra de los bienes necesarios. Por tanto, el capitalismo es un equilibrio del desequilibrio o es un sistema de apropiación continua, de rapiña y de generación de desigualdad. El sistema mundial moderno y capitalista, señala Stefan Lesenik, surgió de la crisis económica y política del feudalismo europeo en el largo siglo XVI, que se extiende desde la conmoción del sistema urbano en el norte de Italia a finales del siglo XV hasta el final de la Guerra de los 30 años con la Paz de Westfalia del año 1648. El nacimiento del Estado moderno y la intervención del poder estatal son cuestiones que analiza no detalladamente, sino por encima en este libro, sobre todo para tratar de mostrarnos cómo lo que se produce en el capitalismo es la imposición de un sistema mundial o de una escala mundial de relaciones de intercambio desiguales que se basa históricamente en el auge del Estado administrativo centralizado, en la expansión de los poderes europeos por territorios y poblaciones en el resto del mundo y finalmente en la aplicación del poder militar para asegurar la posición de los estados europeos y el bienestar de las naciones en el sistema mundial. Así, la pregunta sobre el capitalismo de la globalización no tiene que situarse solamente en el final del siglo XX y en el siglo XXI, sino tiene que dar cuenta de esa dinámica enorme que se está produciendo a través de la modernidad y cómo esa dinámica es una dinámica que tiene que ver también con la constitución del sistema o de la estructura de la burocratización del mundo, que es algo perfectamente analizado ya hace muchos años por Max Weber y su famoso análisis de la constitución del capitalismo moderno a partir de los sistemas de la vida ascética, pero también de toda esa constitución de una jaula de hierro que es propiamente la burocracia. El capitalismo, señala Stefan Lesenik, no puede mantenerse a sí mismo, sino que necesita de un combustible, necesita evidentemente de una ideología, necesita de un espíritu, de un ánimo que ha ido progresivamente desapareciendo. El capitalismo moderno y globalizado no conoce límites inmanentes y se asemeja, por tanto, a unas permanentes, dice en la página 47, rebajas de enero de los valores. Su lema es la liquidación total. Hay que sacarlo todo. Del suelo hay que sacar de reservas, del trabajo hay que sacar rendimiento, del dinero hay que sacar futuro, hay que liquidarlo todo, hay que liquidarlo permanentemente, constantemente, hasta el último resto. Visto así, el capitalismo es un gigantesco acuerdo de incorporación y del valor añadido económico y posibilitado de tal modo. El capitalismo moderno y globalizado opera sobre la base de un acuerdo de externalización planteado igualmente a lo grande, concretamente con inmensos costes del valor añadido económico. John Ruskin hablaba de la precariedad y Ruskin tenía a la vista el capitalismo industrial inglés de mediados del siglo XIX
cuando hizo la contraposición entre la visión científica de Adam Smith de la riqueza de las naciones con la realidad social de la precariedad, de la pobreza que él veía en gran parte de la nación, en gran parte de Inglaterra. La dinámica capitalista es, por tanto, no una dinámica de bonanza, una dinámica de wealth, sino que es una dinámica de enfermedad, de precariedad, es la dinámica del illth. Por tanto, la externalización lo que nos muestra es lo que llamaríamos el lado oscuro, pero sobre todo esa dinámica de empobrecimiento, esa dinámica de precarización de las otras naciones. Esa externalización, considerada desde el punto de vista sociológico, va generando, por tanto, una destrucción y una depauperación, un empobrecimiento absoluto de gran parte de la población mundial, y sobre todo va generando una suerte de estructuras, mecanismos y prácticas de externalización, porque la externalización es en realidad una inmensa praxis social. Nosotros externalizamos, dice Stefan Lesenik, porque podemos. Externalizamos también porque no podemos dejar de hacerlo. Todos nosotros externalizamos porque vivimos en una sociedad que es esa, la sociedad de la externalización. Los conceptos centrales de una sociología, dice en la página 56 de la externalización, son los de poder, explotación y hábitus. En primer lugar, la externalización solo puede entenderse como una fase o a partir de la base de las asimetrías de poder estructurales en la sociedad mundial. En segundo lugar, en este contexto hay que comprender la externalización como un mecanismo de explotación pluridimensional y globalizado. Y en tercer lugar, en la práctica cotidiana opera en forma de un hábitus de externalización pluridimensional que se debe a relaciones de explotación sostenida por estructuras de poder y que a su vez las reproduce constantemente. Bueno, por tanto, la externalización tiene una dimensión estructural. Lo decisivo es tomar esta noción, señala este sociólogo, para realizar un análisis de las desigualdades globales y el entramado estructural de las condiciones de vida. La teoría del imperialismo de Lenin, escrita hace ya 100 años, tenía claramente presente que un factor decisivo que permitía la vida relativamente privilegiada de la clase obrera asalariada en la metrópolis capitalista eran las ganancias realmente fabulosas que se generaban en la dominación colonial extraeuropea y que eran reconducidas a las ciudades europeas. Por tanto, también Lenin tenía en cuenta esa externalización y esa economización del entorno vital en el imperialismo y en el colonialismo. Lo que sabemos es que la externalización adquiere progresivamente una dimensión procesual, que es algo que analizó el sociólogo e historiador estadounidense Charles Tilly, cuando hablaba de los factores interactivos en la producción de las desigualdades sociales. La asimetría característica de las relaciones de desigualdad entra en juego en las diversas posiciones que asumen los agentes que interactúan entre sí. De entrada, uno dispone de más que los otros, sobre todo de recursos más poderosos, pero además esta asimetría se incrementa a raíz de la interacción progresiva y cómo se va acumulando sistemáticamente en una de las partes de la relación, que es siempre la parte más poderosa. Charles Tilly va a generar, por tanto, un marco de interpretación correlacional de los procesos de producción de desigualdad, creando o rehabilitando el concepto de explotación que por lo demás había desaparecido injustamente del campo de la sociología. La explotación se produce siempre que los hombres disponen, o mejor, pueden disponer de una fuente de recursos de tal modo que ella los capacita para hacer que otros hombres produzcan una plusvalía de cuyo disfrute los propios productores quedan a su vez completa o parcialmente excluidas. Tilly introduce el concepto de acaparamiento de oportunidades, de la misma forma que Max Weber hablaba de un mecanismo de cierre social, ese mecanismo que interviene siempre que un grupo delimitado, del modo que sea, se separa de otros cerrándose a ellos y se ve en condiciones de reservar exclusivamente para sus miembros una determinada fuente de recursos o la oportunidad de conseguir o de apropiarse de una determinada fuente de recursos. Se hace no solamente este proceso de apropiación o este proceso de negación a los otros de los bienes obtenidos, sino que también se hace que terceros paguen el bienestar propio.
porque uno se encuentra, como hemos dicho, en una posición en la que puede, en la que social, políticamente, económicamente se lo puede permitir. Y es esta dimensión práctica de la desigualdad y de la externalización lo que le interesa a el sociólogo Stéphane Le Sénic, que toma el concepto de hábitus del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Sabemos que para Pierre Bourdieu el hábitus es un sistema de actitudes y orientaciones de la acción que típicamente guarda relación con la actitud de un hombre o de un grupo de hombres en una estructura dada de posiciones sociales desiguales y que influye típicamente en una actividad social de ese hombre o de ese grupo. Pero mientras que el hábitus es, por un lado, la base de los proyectos intencionados de acción y de actos prácticos, por otro lado, no es accesible para la conciencia del actuante. A la inversa, se puede decir que, aunque su actuar habitual puede ser preconsciente, siempre tiene, pese a todo, efectos sociales inmediatamente activos. Una sociología de la externalización tiene un paso decisivo, según señala Stéphane Le Sénic, cuando transfiere el concepto de hábitus de Bourdieu, pensándolo intrasocialmente en el sentido de una realidad social de estructuras de desigualdad que afectaría a la sociedad mundial. Hay, por tanto, un hábitus de externalización, una praxis de deslocalizar los costes de los estilos de vida cargando las consecuencias tóxico-negativas sobre terceros y finalmente generando regiones enteras del mundo en las que se produce un ocultamiento del plexo estructural de aquello que permite el modo de garantizar un determinado sistema de vida, que es el sistema de vida de los poderosos. En la sociedad de la externalización, el poder consiste en la oportunidad, por tanto, de descargar sobre otros los costes del estilo de vida propio, y esta oportunidad está estructuralmente repartida de forma desigual. La externalización se convierte en una praxis social que se percibe como posible, usual y legítima para los poderosos, que imponen esa praxis o esa forma de la externalización como si fuera legal, como si fuera justa, como si fuera obvia. Las estructuras globales de poder posibilitan, por tanto, un hábitus de deslocalización, desplazamiento y expulsión de los costes sociales del bienestar desde los centros a las periferias. En este sentido, este hábitus viene a ampliar la famosa noción de Joseph Schumpeter del capitalismo como destrucción creadora. Efectivamente, destrucción, devastación y empobrecimiento, precarización de los otros. La externalización también le dedica un subcapítulo, puede ser considerada psicoanalíticamente como un velo del querer no saber. Esto es la sociedad neoliberal, que tendría que ser llamada, según este sociólogo, sociedad del autoritarismo desde el bienestar, nos permite tener ciertos recursos y posibilidades. Y sobre todo lo que genera esta comunidad es un acto reflejo, que es el acto reflejo de los miembros de esta comunidad, que cuando hablan de apretarse el cinturón, están haciendo una perífrasis, porque en realidad lo que se está diciendo constantemente desde el discurso neoliberal es que se aprieten el cinturón aquellos que tienen menos. Esto es, vivimos por encima de nuestras posibilidades, se dice con frecuencia, es un tópico, pero en realidad vivimos por encima de las posibilidades, no de nuestras posibilidades, sino de las posibilidades de los otros. Es decir, vivimos sometiendo, hundiendo, despreciando, destruyendo, masacrando constantemente a los otros. ¿A quién, dice en la página 71, le interesa saber que la generosidad de la que tanto alardeamos se sostiene sobre el trabajo infantil en el otro extremo del mundo? Craig Calhoun, sociólogo estadounidense y director de la Escuela de Londres de Ciencias Económicas y Políticas, resume la cosa así: los ciudadanos toleran la desigualdad y la externalización de costes a largo plazo mientras el crecimiento vaya viento en popa, es decir, mientras nos vaya a nosotros bien, que más da que al mundo y a los demás les vaya fatal. La afirmación, dice en la página 72, de que la sociedad de la externalización se ha envuelto en el velo del no querer saber para poder persistir como tal, a pesar de toda la penuria y miseria que la rodean, indica que el análisis sociológico de esta forma social tiene que completarse con una interpretación psicoanalítica. Bueno, esta combinación de el marxismo más o menos diluido que tiene
Stefan Lesenik con el psicoanálisis, que es algo que enuncia pero que finalmente no desarrolla. Externalización indica es un concepto asentado no solo en la economía, sino también en la psicología. La externalización representa el mecanismo opuesto a la gestión de problemas. Es el factor o el motivo incriminatorio que se desplaza, en cierta manera, hacia afuera y se atribuye a una instancia concreta o abstracta para mantener el equilibrio interior. Así, la externalización es una especie de conducta defensiva, es el mecanismo de la exoneración psíquica en el cual se produce un desplazamiento de las cargas y una inversión de la culpa al proyectar la responsabilidad de los daños no sobre nosotros, sino sobre aquellos a quienes hemos perjudicado en todo momento. Y esa situación, digamos, de disociación, de transferencia, represión y sublimación, de rechazo y de proyección, son los mecanismos que constituyen el sustrato psicosocial de la vida en la sociedad de la externalización. Este es un aspecto que me parece muy interesante y sobre el que sin duda tendríamos que seguir trabajando, y es algo que sugiere, como digo, no desarrolla. Es una dimensión de lo reprimido que, como señalaba Freud, continuamente retorna, porque, como dice en la página 80, como sucede con todo lo reprimido, de algún modo regresa, todo lo oprimido en algún momento contraataca, como lo expulsado, incluso al mayor genio de la represión. El truco psicológico colectivo de la sociedad de la externalización, ojos que no ven, corazón que no siente, no funciona eternamente. En la época del efecto boomerang de la sociedad mundial, todo aquel daño que estamos causando progresivamente y aceleradamente va retornando hacia nosotros. De alguna manera, la sociedad de la externalización mundial toma conciencia de sí misma al verse confrontada con los efectos secundarios y con las catástrofes sucesivas que están llegando hasta nosotros. La tecnología de la información y de la movilidad va mostrándonos cada vez más la situación en la que se encuentran las víctimas de la sociedad de la externalización, pero también nos va mostrando a nosotros como los autores del delito, como los actuantes y como los agentes de este movimiento que está haciendo que se produzca la devastación completa del planeta. El capítulo tercero se titula Vive y deja morir, la externalización como intercambio desigual. Comienza con una cita del autor teatral alemán Heiner Miller, concretamente de su máquina Hamlet del año 77-79, que dice: en alguna parte se destrozan cuerpos para que yo pueda vivir en mi mierda. Nos encontramos en el momento de la inversión del imperativo categórico y, sobre todo, dice Stefan Lesenik, no nos engañemos, en la sociedad de la externalización rige de una forma pervertida aquella regla de oro como la cual se popularizó el imperativo categórico de Kant: haz a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Este es el principio férreo de la sociedad de la externalización. Y en esta sociedad de la externalización sabemos que se producen constantemente las catástrofes ecológicas. Aquí analiza la cuestión del cultivo de la soja y también el dominio imperial de Monsanto y esto que califica de agrocapitalismo criminal y el control de las semillas, y sobre todo cómo tenemos hoy un extracto y tenemos la documentación de todos los desastres producidos por la sociedad de la externalización, por ejemplo lo que sucede con el aceite de palma, pero también con la obtención de arena y los efectos que está produciendo la extracción de arena en el mundo y cómo cada vez se produce con menos escrúpulos, cómo se erosionan las costas marinas y las orillas fluviales, cómo bajan los niveles de las aguas subterráneas, se reduce la biodiversidad y los biótopos se vuelven absolutamente inhabitables. Y como también, por ejemplo, esto tiene que ver, entre otros desastres, con la producción de las gambas y con esa manía del consumo de las gambas contemporáneas. En la página 101 dice que a los alemanes les encantan las gambas y que el consumo en Alemania se ha triplicado en la pasada década, alcanzando 1,2 kilos anuales por persona, y los precios de la importación durante este periodo han bajado casi a la mitad, y como el 84% de las gambas que se consumen en Alemania no proceden de aguas alemanas, sino que tienen que ver con esa usurpación de los alimentos que se encuentran en otros lugares del mundo, y son manos infantiles en aguas heladas, dice Stefan Lesenik,
las que están proveyendo de gambas a esa población alemana que llena sus barrigas mientras otros se encuentran en la más absoluta de las miserias. Por ejemplo, dice en la página 102, en el año 2011 los Estados Unidos exportaron 300.000 toneladas de basura electrónica a Asia y mucho más de 100.000 toneladas fueron transportadas a través de la frontera de México en dirección a los Estados Unidos. Es decir, que la valla es unilateral, es decir, no queremos o no quieren los americanos que entren los migrantes, pero a ellos se les puede arrojar directamente la basura y esta exportación de la basura es uno de los sistemas de la externalización contemporánea. Es decir, las dinámicas de la desigualdad social tienen que ver también con el intercambio y la desigualdad y la destrucción ecológica y también con toda esa cuestión del capitaloceno y del endeudamiento ecológico del norte global, que es el que ha generado el discurso también del antropoceno. El antropoceno, señala en la página 110, fue esencialmente un occidentoceno, una transformación marcada por Occidente, que tiene que ver con el fosilismo industrial y con el capitaloceno, tiene que ver con las necesidades del capitalismo moderno. Rob Nixon, filólogo e investigador medioambiental en la Universidad estadounidense de Princeton, llama violencia lenta, slow violence, que es con lo que comienza con esta cita el libro, a la peculiar modalidad propia de la época de la globalización que supone el abuso físico que los centros capitalistas hacen de las condiciones vitales en la periferia. Por consiguiente, el llamado turbocapitalismo acelerado, desde el que hace más de una década se vio que conducía a la crisis, incluso se ralentizó, tiene que ver con una dinámica que es la de destruir el mundo, pero al mismo tiempo mirar hacia otro lado, es decir, darnos cuenta de que no tenemos posibilidad de cambiar y sencillamente entrando en esta dimensión que es lo que aparece aquí cuando lo comenta en la página 113 bajo la luz de la paradoja de Easterling. Esa paradoja que viene a aducir o a relativizar las desigualdades sociales a escala global. Basándose en el análisis de resultados de encuestas internacionales, el economista estadounidense Richard Easterling dedujo a comienzos de los 70 que a partir de un determinado umbral de riqueza ya no existe relación entre ingresos y felicidad, es decir, entre el bienestar material y la satisfacción vital subjetiva. Esto era la versión científica del proverbio popular que dice que el dinero no da la felicidad. Por encima del aseguramiento de las necesidades básicas, más riqueza no proporciona más bienestar, o al menos no forzosamente. Incluso en el caso de los verdaderamente ricos, la relación puede invertirse. Lo que sabemos de sobra es que se impone un estilo de vida imperial, una vida que es la vida de aquellos que controlan el capitalismo global y su modo de la externalización, que tiene que ver con todas esas modalidades sociológicas de generar lo que se llama un capitalismo de imbéciles, en el que no queremos saber o queremos no saber aquello que está sucediendo en nuestro mundo. La frase de Bill Clinton a Bush es la economía imbécil, tiene que ser hoy reconducida para entender qué es lo que genera nuestra economía y sobre todo para entender cuál es el tipo de movilización que tal vez sería posible o si existe la posibilidad de una economía del capitalismo que sea sostenible, esta palabra que se utiliza en todas partes, es decir, si es posible escapar de la catástrofe o del desastre por medio de un diseño económico, de un diseño político diferente. El cuarto capítulo se titula Dentro contra Fuera, externalización como monopolio de la movilidad y nos habla de la globalización de medida y cómo vivimos en esta época de la globalización, de aparente final de los conflictos y cómo en cierto sentido la globalización es una quimera, un espejismo de la situación mundial económica, social, material y cultural que se produce o impera en las latitudes poderosas, en las latitudes occidentales y cómo estamos en la época del yupismo, en esa época en la que nos entretenemos con el turismo, viajando, porque se dice que viajar educa, y sobre todo como el imperativo de la felicidad contemporánea es hacer turismo. Aquí se dice turismo, por ejemplo, a la entrañable España, que es a donde le gusta ir a los alemanes, o por ejemplo viajar a las playas del Caribe, o acudir a Cancún, es decir, adentrarse en México, y esta movilidad global y esta libertad de movimiento es propia de las sociedades del capitalismo del bienestar,
que han generado lo que llama Stefan Lesenik un monopolio de la movilidad global y han alcanzado una maximización unilateral de sus propias posibilidades de movilidad. Las fronteras, dice en la página 151, de la sociedad de la externalización son permeables hacia afuera, pero están completamente cerradas hacia adentro. Están configuradas de tal modo que aquello que uno no quiere tener a su lado puede ser efectivamente excluido, como sucede con las poblaciones de los migrantes. Dedica en este capítulo cuarto, un subcapítulo, lo que llama Derechos de Ciudadanía y Democracia del Carbón, el barco a vapor está lleno, que comienza diciendo que así pues las ganancias de libertad que ha traído la globalización y el derecho a la movilidad transnacional son evidentemente divisibles. Unos los tienen y los aprovechan a expensas de otros que quedan otra vez excluidos. Malta, por ejemplo, vende la nacionalidad del país y por tanto de la Unión Europea por un precio fijo de 650.000 euros más 500.000 euros de inversiones en el plazo de un año a aquellos que estén dispuestos a pagarlo. Esto no es una lotería, sino que en realidad es la venta de la sociedad de la desigualdad, y puedes formar parte del club de los prósperos si tienes el dinero para ingresar y sin necesidad de tener que atravesar ninguna frontera, únicamente depositando ese dinero. El capitalismo contemporáneo es calificado por Stefan Lesenik como un capitalismo fósil, es decir, una organización de la economía basada en el uso masivo de carburantes fósiles, de lignito, hulla, petróleo y gas natural, que marcó su impronta, pero que también ha marcado para siempre nuestra catástrofe. En este capítulo cuarto tiene un subcapítulo que se titula Nada que perder salvo sus cadenas de valor añadido, el trabajo de la externalización, en el que indica que la sociedad de la externalización no contaba con la sublevación de los perdedores y, sin embargo, esa sublevación se está produciendo. En su informe sobre la situación, publicado a mediados del 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados contabilizó un total de 59,5 millones de personas que a nivel mundial habían tenido que abandonar su hogar y su patria para huir de la violencia y la guerra, de la persecución y la vulneración de derechos humanos, tantos como nunca hasta entonces, o al menos desde la última guerra mundial. 60 millones de refugiados en todo el mundo, es decir, ateniéndose a las cifras, toda o una cantidad de personas equiparable a toda la población de Italia, se están poniendo en marcha o están iniciando esas migraciones. Bueno, esta comparación con la población de Italia es pertinente, además en el momento que nos encontramos, justamente cuando el neofascista Salvini ha negado la entrada o estaba negando la entrada del barco de Open Arms a las costas italianas para dar atención médica y para dar asilo a los que intentaban cruzar las costas del Mediterráneo. Esa situación de movilización es también una situación de movilización que analiza Stefan Lesenik atendiendo a la cadena global de los cuidados, es decir, a quiénes son los que atienden hoy a las personas en el mundo del poder, y cómo los hogares privados del norte global tienen a personas del servicio que se dedican a cocinar al mediodía, que limpian la casa, que sacan al perro, que atienden a nuestros mayores, y esa cadena global de los cuidados está formada mayoritariamente por personas que proceden del sur global o que proceden de zonas de desigualdad. Es algo que ha analizado también en la frontera como método Sandro Mezzadra, esa idea de un ejército de reserva disponible para una industria de la asistencia global, y esa dimensión de los que atienden y de los que ofrecen los cuidados en el mundo del poder, que también es un tránsito de dinero por las remesas de dinero que mandan esas personas a sus familiares que siguen habitando en las regiones del mundo que son las regiones de la exclusión, o donde se produce esa depauperización fruto de la sociedad de la externalización. También analiza o menciona la cuestión de los vientres de alquiler, que es un tema también muy controvertido. Las sociedades de la externalización, sin duda, hace tiempo que ya fueron desveladas, y así el sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de la doble vara de medir que se emplea en la sociedad de la externalización, conforme a la cual se fomenta viajar para hacer ganancias y se condena viajar para sobrevivir. Nos encontramos en una época de
inmunitas o de comunidad inmunológica, o también ese momento en el que, como decía Giorgio Agamben, la humanidad misma se ha convertido en una clase peligrosa, y una sociedad como la nuestra, en la que los poderosos van montados en todoterreno, como en esa dimensión de los anuncios de los todoterrenos que pueden ir hasta el fin del mundo y que no hay nada que les pare, ni carretera por desvencijada y por llena de baches que se encuentre, o cubierta de nieve, o cubierta de arena o de piedras que ellos, los todoterrenos, no puedan recorrer o transitar. No hay frontera para nuestros medios de transporte. Sin embargo, los demás son frenados en sus exigencias, en sus deseos, en sus justas reivindicaciones. Pero también tendríamos que recordar, como hace Stefan Lesenik, de la mano de la filósofa Judith Butler, que los cuerpos importan, y que en esta época de cambio climático y de éxodo migratorio masivo se está produciendo la emergencia de una forma, dice, novedosa de materialidad, de perceptibilidad y de visibilidad de la sociedad de la externalización. Ya no basta con sentirse consternado, sino que hemos tenido ya que comenzar a desplegar lo que llama este sociólogo un realismo global. Hay que empezar a poner negro sobre blanco las ventajas y también las desventajas de la sociedad de la externalización, y sobre todo, como señala en la página 180, con la crisis de la sociedad de la externalización se radicaliza un plexo político y económico que el politólogo vienés Ingolfur Blukdor denomina democracia simuladora. Estamos, por tanto, en la sociedad de la externalización, que también se podría calificar como la sociedad de la política de la no sostenibilidad. Estamos en una contradicción entre la comprensión racional de que la situación actual básicamente no es sostenible y la firme resolución totalmente delirante a defenderla y apuntalarla. Las cosas no pueden seguir así, y sin embargo seguimos empeñados en continuar por este camino. El quinto y último capítulo se titula Tenemos que hablar, imaginarse que el problema no existe, es cosa de ayer, y tiene una cita de Michael Mann que dice: la catástrofe parece ser algo abstracta, perdido en la lejanía, hasta que finalmente se presenta ahí delante. ¿Desigualdad? ¿Qué desigualdad? Se titula un subcapítulo de la página 183. En los últimos años la desigualdad se ha vuelto a convertir en un tema social. Esto comenzó en el verano de 2013 con la gigantesca obra de Thomas Piketty, El Capital en el siglo XXI, en la que el economista francés vislumbraba, por así decirlo, una férrea ley del desarrollo del capitalismo moderno. Las ganancias, decía allí, de la posesión de capital desbordan sistemáticamente el margen de distribución social, es decir, el aumento de bienestar recae de forma desproporcionada en los que ya son ricos, mientras que las economías con ingresos menores se quedan con las manos vacías en el juego del reparto. El capitalismo, abandonado a sí mismo y a su propia lógica, conduce a una desigualdad siempre creciente de ingresos y de riqueza. Piketty describe minuciosamente esta tendencia en las sociedades ricas de Europa y Norteamérica, y especialmente en la era neoliberal que comenzó en los años 70. Nunca, dice Ángel Gurría, en la historia de la OCDE la desigualdad en nuestros países fue tan grande como hoy. Según estándares del Banco Mundial, en 2012, un 13% de la población mundial habría vivido en situación de extrema pobreza, es decir, con unos ingresos que no bastaban para sobrevivir, después de que en 1981 era el 44% y aún hace 20 años el 37%. Ya solo hay unos 720 millones que viven, o quizá no, bajo el mínimo existencial absoluto. Es decir, este análisis de cómo ha ido descendiendo esa pobreza radical en el mundo, pero al mismo tiempo como parece imposible o parece que no hay ningún intento serio de erradicarlo. La situación hoy es la de un campo de batalla generalizado en el capitalismo global, y sobre todo la toma de conciencia de que vivimos a expensas de otros y en última instancia vivimos a costa de sus propias vidas. Las relaciones entre centros y periferias están configuradas siguiendo el principio de la semipermeabilidad. Mientras que se pueda sacar afuera muchas cosas, solo muy poco debe llegar adentro. Rob Nixon formula esta coyuntura global como un juego de alternancia de expansión y excesiva deslocalización, de un outsizing y un outsourcing
que arranca en los países altamente industrializados de este mundo, el capitalismo occidental del bienestar, movido por su obligación interior de crecimiento a nivel mundial, se sirve cada vez más de recursos naturales y humanos siempre nuevos y descarga en su mundo exterior los costes derivados de ese movimiento de expansión. El estilo de vida imperialista de las sociedades superdesarrolladas se basa además en la fuerza de la ignorancia, en un hábitus colectivo que se podría calificar, de acuerdo con Nixon, como un provincianismo imperial. Ese provincianismo imperial es un provincianismo imperial que en realidad surge de una mirada corta, pero al mismo tiempo de una hiperconectividad, porque está claro que tenemos a través de Internet y de los medios de comunicación presente la miseria que generamos en el mundo y sabemos cómo hay un sufrimiento y un horror y unas imágenes de sufrimiento y un horror que llegan constantemente a nosotros y que no nos afectan ni producen ninguna alteración salvo una indignación o una llamada a una pseudo caridad. Pero también sabemos que la sociedad de la externalización está contraatacando y que esos costes y esa pobreza que hemos generado y esa tendencia a la rapiña a embolsarnos todas las ganancias, esa deslocalización de los daños y sobre todo esa precarización y ese empobrecimiento de los otros es algo que se va haciendo cada vez más difícil y sobre todo se va haciendo cada vez más difícil en un mundo que está marcado por la violencia estructural. Vivimos, dice en la página 200, en el ojo del huracán y sobre todo la pregunta que se hace ahí es ¿cuánto tiempo va a durar esta sociedad de la externalización cuando se está produciendo constantemente el efecto boomerang? Es decir, cuando estamos viendo cómo nuestra actividad externalizante va generando constantemente problemas o nos va generando constantemente problemas. Toda una vida externalizando con éxito se va convirtiendo en algo que tiene sus consecuencias y sobre todo la externalización va generando sus propios desastres, sus propias catástrofes. Por tanto, se puede decir que tendríamos que renunciar a la externalización rapaz o esta rapiña de la externalización por nuestro propio interés, por nuestro propio beneficio. Las sociedades, dice en la página 202 de la externalización, han llegado a un punto de inflexión más allá del cual no pueden controlar los efectos de su funcionamiento, ni se puede excluir las consecuencias autodestructivas de aquello que hemos generado. Por tanto, sabemos que sin capitalismo no hay pobreza, pero tampoco habrá bienestar, es decir, que el capitalismo ya no generará ningún bienestar. Nos planteamos, por tanto, cómo será posible o cómo sería posible generar un mundo distinto, un mundo más allá de la externalización. De entrada, señala Stefan Lesenik, y ese es el sentido de este libro, hay que hacer visible lo invisible, pronunciar lo tácito, hacer que resalte lo ocultado. Eso suena a modestos éxitos del trabajo del discurso científico, tal como pretende una sociología de la externalización. Hay que politizar la discusión pública sobre las consecuencias y las condiciones, y tal politización es esencial para cambios reales y para una transformación social efectiva. Hay que intentar superar la sociedad de la externalización, pero para hacerlo hacen falta muchas cosas. Esa superación exige lo supraindividual. Los problemas globales, como dice certeramente Rob Nixon, no se pueden resolver agregando acciones individuales meramente concienciadas. Lo que se necesita no son solo muchas contribuciones aisladas, sino sobre todo una auténtica colectividad. Para eso hace falta, por un lado, dejar bien claras colectivamente una serie de amargas verdades, pero también hace falta lo que llama Stefan Lesenik un autoempoderamiento colectiva. Hay que cambiar las transacciones financieras o cambiar el régimen de las transacciones financieras a nivel mundial, hay que remodelarlas, hay que tratar de generar lo que llama un contrato social global para retardar el cambio climático o por lo menos una paliación igualitaria de sus consecuencias y también generar una política jurídica transnacional que consolide efectivamente los derechos sociales globales. Por tanto, hay que generar lo que llama una doble redistribución, tanto a escala de las sociedades nacionales como a escala de la sociedad global, de arriba a abajo y de dentro a fuera. Hay que transformar, por tanto, las instituciones políticas y sobre todo hacer que la sociedad de la externalización frene y sobre todo que empiece a pagar el precio de aquello que ha generado. La sociología, señala en la página 209, puede brindar una modesta contribución para tal cambio o una contribución nada modesta si hacemos caso
del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Concretamente, lo que hay que hacer, decía Bourdieu, es organizar el retorno de lo reprimido y decir a la cara de todos lo que nadie quiere saber. Lo que hasta ahora nadie quería saber es que no vivimos por encima de nuestras posibilidades, sino por encima, repite Stefan Lesenik, de las posibilidades de los otros y al mismo tiempo por debajo de nuestras posibilidades, concretamente por debajo de nuestras posibilidades, que serían las posibilidades de cambiar la situación. El epílogo se titula El río dulce después de la catástrofe y en él recoge unas declaraciones de Dilma Rousseff en la que hablaba de cómo la tragedia del río Dosé era una tragedia sin parangón, pero desafortunadamente no es una tragedia sin parangón, sino que es una tragedia que se produce en muchos lugares del mundo. Hoy sabemos, así termina el libro, que las bases se horadaron, la influencia del europeo se ha impuesto, la riqueza natural no se ha agotado, pero ha sido desviada a Europa y a los otros centros de bienestar del mundo, recibiendo a cambio, como generosos regalos, pobreza y explotación, violencia y destrucción. Unos ganan, otros pierden, y ambas posiciones en este juego siempre están ocupadas por los mismos. Esto es lo que sucede en la sociedad de la externalización, pero no tiene por qué seguir sucediendo. 212 páginas, por tanto, de crítica de la sociedad en la que vivimos, de ese mostrar con claridad o de desvelar y desocultar la miseria y la pobreza que generamos en el mundo, pero sobre todo una llamada a una repolitización o una llamada a una conciencia colectiva y a un empoderamiento que nos permita acabar con esta dinámica de asimetría, de desigualdad y de generación de precariedad y pobreza en el mundo, pero sobre todo de avasallamiento por parte de los que tienen dinero con respecto a aquellos que se encuentran en una situación subsidiaria o se encuentran en una situación precaria o en una zona del mundo que es una zona de pobreza en la que nosotros vamos sencillamente a robar o a llevarles nuestra basura y nuestra toxicidad. Por tanto, el libro de Stefan Lesenik, que es un libro muy básico, de carácter introductorio, es un libro que recomiendo a todos los que estéis interesados en los análisis sociopolíticos sobre las consecuencias de la globalización.